El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles en Anunciación TV y una emisión más deliciosísima. Así promete ser este encuentro con Carlos Díaz. ¿Cómo estás, Carlos? Encantado de volvernos a ver. Gracias, igualmente. Pues vengo con toda mi ignorancia, dispuesta a aprender desde el principio qué es el anarquismo. Antes me debes la definición de qué es ser un amigo. Pues ya te la di. No tal cual, nos fuimos desviando. Amigo es aquel que te conoce y sin embargo te quiere. Cierto. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué es el anarquismo? ¿Y cómo se combina el personalismo comunitario con el anarquismo? Esta pregunta, ¿por qué me la haces? ¿Por interés tuyo o por rareza o por qué? Es que no deja de llamarme la atención que una postura tan radical, bueno, es que tú eres muy radical, ¿no? Tú sabrás. Es que, Carlos Díaz, el anarquismo y el cristianismo coinciden, se combinan, son afines. Yo no sé la idea que hay en México en general del anarquismo. Tú sí sabrás. No tengo ni idea, nada. ¿No has conocido a ningún anarquista? Me declaro totalmente ignorante en el tema y me da gusto porque, ¿sabes? Cuando empecé a ser periodista, me mandaron a cubrir las notas financieras a la Bolsa Mexicana de Valores. Tenía 20 años de edad cuando comencé. Y yo le dije al jefe, no sé nada de eso, nada de finanzas, nada de economía, nada del precio del petróleo, nada del mercado bursátil. Por eso quiero que vayas tú, porque vas a hacer las mejores investigaciones y las vas a traducir en un lenguaje llano al público. Entonces no tengo pena de decirte que soy ignorante total del anarquismo, porque te haré muchas preguntas. Mira, en eso estamos de acuerdo. Yo soy ignorante parcial de todo, entonces ignorante total solo en una cosa. Ahí le andamos. Bueno, vamos a ver. Lo primero que sorprende es por qué en México no se conoce al anarquismo, que casi nadie oyen la palabra anarquista y están pensando ya en cosas malas, ¿verdad? Carencia de orden, esto es una anarquía, se dice, como aquí todo va manga por hombro, como decimos en España. O es un anarquista, cuidado, porque ha de ser violento, pues... Si es que uno se imagina una persona ultra desobediente de todas las reglas. Yo no sé cómo me ven mis amigos los cámaras, pero se habrán dado cuenta de que yo soy incapaz de matar a un pajarito. Sí, pero por lo estamos menos seguros. Bien, vamos a ver. Primero un poquito de historia para situar, ¿no? El anarquismo, pues nace a partir de la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, y se va desarrollando junto con el socialismo y con el marxismo. Tenemos pues estas tres preocupaciones por la sociedad y por la justicia, que son simultáneas casi en el tiempo, hasta el punto de que todavía no se habían definido las palabras. Por ejemplo, al anarquismo le llamaban socialismo utópico, ¿ves? Socialismo. O al anarquismo le llamaban también comunismo, en especial anarcocomunismo. Bueno, y al comunismo le llamaban socialismo. De manera que al principio hay esa amalgama en donde no están claras las cosas. El desarrollo desarrollo por separado de estas tres ramas va dando lugar a la definición exacta. Entonces, ¿qué diferencia hay entre anarquismo, socialismo y comunismo? Así, ya una vez que situemos a cada uno, eliminando a los demás, eliminando es mala palabra. Bueno, socialista es todo aquel, esto en la teoría, aunque en la práctica luego haya muchas traiciones, pero en la teoría el socialista es la persona a la que le preocupa no solo su propio yo ni su propia familia,
sino la sociedad. En principio podemos decir que es una mirada global, más allá de las propias paredes o más allá del espacio subjetivo. Ese es el socialista. Y había el comunismo y el anarquismo, los dos se desarrollan a la vez. Bien, el comunismo quiere el cambio social a través de la dictadura, una dictadura que llaman dictadura del proletariado. Es decir, ¿en qué consiste la dictadura del proletariado? Pues que para hacer una revolución no todo el mundo basta, sino que dentro, en primer lugar, quedan excluidos los que no son proletarios, es decir, los que quedan excluidos los propietarios de la propiedad privada de los medios de producción, o sea, los dueños de campos, de fábricas y talleres. Esos quedan excluidos en cuanto que son propietarios de sus respectivas parcelas, el campo, el taller y la fábrica. Sí. ¿Quién tiene que hacer la revolución o el cambio social? Pues el cambio social, dice el marxismo, solo puede hacerse revolucionariamente, porque los ricos no van a querer nunca dejar de ser ricos y voluntariamente compartir con los pobres tanto de lo que les sobra, tanto más les sobra, cuanto más rico sea. Por tanto, no hay más remedio que, desgraciadamente, dada la maldad del corazón de los ricos, porque según el marxismo el rico es hijo de ladrón, nieto de ladrón, o padre de ladrón, o abuelo de ladrón, es una genealogía del latrocinio, y entonces los ricos son los que empobrecen a los pobres. ¿Por qué hay pobres? Porque hay ricos. Entonces, lamentablemente no hay esa especie de sociedad de clases donde todos tienen más o menos lo mismo, que ese era el deseo de Platón, de hacer una sociedad con un colchón entre los que tenían más, la aristoplutocracia, y los que tenían menos, las clases depauperadas. Y ese es también el intento, ha sido el intento de muchos, pero no ha llevado a buen término. ¿Y entonces los anarquistas son los que hacen la revolución? No, espera, no. Hoy estás distraída. Entonces, se vale. Te estaba diciendo que en general los socialistas son los que quieren el cambio social. Ajá. Tú atiendes mucho para luego hablar de anarquismo, igual que lo hacías muy bien con la economía, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, a ver si tomo el hilo. Decíamos que los socialistas son los que quieren el cambio social. Bueno, y dentro de ellos había como dos ramas. Una, la marxista, que es de la que estamos hablando. El marxismo, también llamado comunismo, defiende como medio de solucionar las cosas y de arreglar y de hacer justicia la dictadura del proletariado. Dictadura que ha de ser una revolución. ¿Por qué? Porque los ricos no van a compartir tranquilamente lo que tienen con los pobres. Así que hay que hacer una revolución. Y desgraciadamente, dado que no se va a hacer por las buenas, se tiene que hacer por las malas. Por las malas para unos, dice Marx. ¿Para quién va a ser por las malas? ¿Quién irá perdiendo? Los ricos, es decir, los propietarios de la propiedad privada de los medios de producción, dueños de campos, fábricas y talleres. ¿Sí? Pero para otros va a ser cosa muy buena, porque podrán vivir con dignidad y no en las misérrimas condiciones casi de subsistencia en que vivía el proletariado fuera de fábrica o de campo, proletariado o campesino. Hasta ahí llegábamos, ¿no? Entonces, para lograr esto, el marxismo defiende que solo se puede mediante la dictadura del proletariado. Es decir, puesto que los ricos no quieren cambiar, pero muchos proletarios tampoco, bien sea porque tienen miedo a la revolución y al cambio, bien sea porque no tienen conciencia revolucionaria y se conforman con su miseria. Bueno, pues por todo eso, de entre los proletarios
no de entre los ricos, de entre los proletarios, habrá unos cuantos que tengan más conciencia de clase, sean más conscientes de la necesidad de la justicia universal. Y estos son los que harán la dictadura del proletariado. Al fin y al cabo va a ser una dictadura. Sí. Eso, una dictadura es una dictadura. Y además, una dictadura revolucionaria va a ser una dictadura violenta, va a ser una transformación violenta. Y va a haber mucha gente que muera. Sí. Entonces, esto es muy duro. Claro, porque perderán todos, no solo los ricos, sino también los pobres, ¿no? No. Bueno, ya se ha visto. Fíjate, bueno, yo lo que no quiero es que contaminemos lo que estoy diciendo con lo que realmente ha pasado en Rusia. Yo estoy hablando de la teoría. Ok. Por eso te decía al principio que había mucho engaño en todo esto a la hora de la verdad. Bueno, entonces, van a perder más que los ricos, más los ricos que los pobres. ¿Los ricos lo van a perder todo? Ahora bien, los ricos son pocos en comparación con los muchos, que son los pobres. Y estos últimos, en general, van a salir ganando. O sea, es verdad que si mueren de aquel lado y si mueren de este lado, la muerte es la misma. En ese sentido, todos van a padecer el riesgo de la muerte. Pero una vez asumido ese riesgo, quien va a salir ganando va a ser la sociedad de los pobres, que a través de su dictadura, de la dictadura de los más conscientes de entre los pobres, van a crear un mundo nuevo. Van a hacer de la tierra un paraíso. El paraíso en la tierra de la sociedad sin clases. Esto es lo que cree el comunismo. Y lo cree a pies juntillas. Y muchísima gente da la vida por ello. Muchísima. Por ejemplo, el prototipo de persona que da la vida por ello, con toda su buena voluntad y amor, es un personaje que se llama Stakhanov, de donde viene la palabra española estajanovismo, es decir, trabajar a destajo, trabajar sin parar. Entonces este hombre trabajaba a destajo, era Stakhanov, y era un modelo revolucionario, no quería nada para sí, dormía donde podía, ahí en medio del hielo, y todo era generoso. Entonces, un buen día se le muere su único hijo. Y qué sorpresa, se queda sin voluntad de hacer la revolución, se deprime de tal manera que ni la revolución, que era su máxima aspiración, le interesa ya. Y logra que lo vea Lenin, el gran padrecito de la revolución, logra que lo vea. Y Lenin le dice: pero hombre, tú no sabes que yo tengo muchas cosas que hacer, ¿por qué me vienes a molestar para contarme un caso particular, privado? Esto no puede ser. Bueno, a ver, ¿qué es lo que te pasa? Y esto cuentan las secretarias de Lenin en un libro que se llama El testamento de las secretarias, que es verdad, eran mujeres muy fidedignas, muy fedatarias, recogían con exactitud lo que ocurría. Cuentan que se va acercando Stakhanov y Lenin se van acercando, y ya cuando están a la misma altura le pregunta a Lenin: ¿y qué es lo que te pasa? Y le responde Stakhanov: pues es que ha muerto mi hijo y no me interesa nada ya, y vengo a decirte que cómo es posible, porque solo tú me puedes volver a interesar por esta obra por enorme vivir, de claro. la revolución. ¿De qué ha muerto?, le pregunta Lenin. Y él le responde: ha muerto de un accidente de tranvía. Entonces Lenin lo abraza y le da un beso en la frente, como conforme a la costumbre rusa de la época, y le dice lo siguiente: yo te prometo que en la futura sociedad socialista no habrá ya más accidentes de tranvías. Esta anécdota es muy importante porque, claro, ¿qué es lo que nos viene a decir? Que Lenin, llevado de su buena voluntad, le cuenta una mentira piadosa a aquel hombre desconsolado, porque Lenin no era tonto y bien sabía que siempre habrá accidentes de tranvía o de lo que sea. Claro. Pero necesita la mentira para reinducirle a la lucha y a la convicción social. Y esta es la gran cuestión. La revolución
necesita de mentiras para que la gente continúe en ella? Esta me ha puesto. O no, hacer la revolución en última instancia no será una gran mentira, porque al final, si quitas los ricos de hoy, los que eran pobres ayer se van a querer enriquecer de nuevo. Esta es la gran cuestión que deja abierta, en principio, la dictadura del proletariado. ¿Verdad que es bonito? Claro, y muy interesante, porque además es cierto que entre los ricos entre los pobres muchos quieren ser ricos. Y más bien envidian a los ricos, es decir, que no han encontrado el verdadero sentido de la vida, que no está en el dinero. Exacto. Ni la discordia debería tener que ver con el dinero, más bien la discordia tendría que ver con la conciencia de la deuda de amarnos unos a otros, porque con el amor es con lo que se genera la riqueza para todos. Y la revolución. También la revolución, pero sin mentiras, cuando ahí está, un verdadero cambio. Pero entonces falta distinguir quiénes son los anarquistas, los que se dieron cuenta de las mentiras. Volvemos y nos vamos a un corte y regresamos. Bueno, ahora resulta que sin saber lo que es el anarquismo soy anarquista. Hubieran escuchado lo que dijimos en el corte. A ver, ahora sí explican. Entonces yo durante el corte estábamos tú y yo aquí como si estuviéramos grabando, dada la importancia del asunto o la vivencia que tenemos del asunto. Y yo te preguntaba que si no habría más remedio que la violencia. Ajá. Pero no porque los marxistas sean malos, sino que esa violencia surge porque los ricos han robado mucho antes. Sí, porque la injusticia es tal que es... Porque claro, lo que ocurre es que la gente, seguramente las personas que nos estén escuchando, no pocas, pensarán,
qué mal rollo esto de Stalin y del anarquismo, del marxismo y todo, ¿no? Con lo buenos que son los capitalistas. Sí, esa es una mentalidad muy común, incluso extendida entre los más pobres, dada su ignorancia, por desgracia. Que al pobre no hay que alabarle en su ignorancia, sino que abrirle los ojos. Y aprender entonces nosotros de ellos. Bueno. Entonces tú me decías, yo te preguntaba de nuevo, entonces para ti, ¿cómo sería la revolución? Y tú me hablabas, pues que como una comunidad de grupos, de trueque, de intercambio, donde todos fueran más o menos hermanos. Entonces yo te he dicho, un poco en broma y un poco en serio, que ese tipo de vida también la planteaban los anarquistas. Y entonces tú, alzando tu mano derecha, aunque debías haber alzado tu mano izquierda... ¿Por qué la izquierda? Claro, porque la izquierda es la que alzan los anarquistas y los interesante. Comunistas. Interesante, claro, porque tú además me dijiste, ¿y qué harías con los ricos viviendo en ese sistema de comunidad organizada, solidaria, ¿no? Y yo te dije, hago caso omiso, ellos que vivan como quieran. Bien. Acá tendríamos un sistema económico saludable. Esa es la parte en la que tú no eres anarquista. Ah, sí. Claro, porque los ricos, sinceramente, van a hacer todo lo posible porque los pobres vivan pobres y van a torpedear y van a poner arena en las ruedas de eso que tú quieres, una comunidad de justicia y amor, economía de trueque o más o menos... De economía solidaria. Donde no se busquen las necesidades, sino la capacitación de la gente, su crecimiento. Esta parte sí es anarquista. La otra, la de y prescindo de los ricos, que se mueran, bueno, eso lo digo yo, no lo has dicho tú. Allá ellos, tú has dicho, ¿no? Eso no es anarquista. Eso es una visión ingenua, preanarquista. Lo que llamaban antes, al origen, el socialismo utópico. Tú sí eres, además lo sé por lo mucho que nos conocemos, tú sí eres socialista utópica. Y en ese terreno igual te gustaba leer gente como Fourier, Saint-Simon, Cabet y todo ese estilo de literatura socialista utópica, que sería muy bonito, incluso cuando la Sierra y toda esa gente que tú conoces de la Sierra Tarahumara especialmente, pues así viven allí. Vivían allí, ¿no? Pero es que he constatado que sí funciona. Bueno, pero tú eres socialista utópica, no eres anarquista. El anarquista es eso más la necesidad de hacer la revolución y acabar con los que hacen que el pobre sea pobre. ¿Y movidos por qué? ¿Por la justicia? Movidos porque, bueno, ahora estamos ya con el anarquismo. Ajá, fíjate, sí, el anarquismo, vamos. La cantidad de cosas que estás aprendiendo. Muchísimas. Y no te cobro nada. Ay, no, yo te agradezco mucho, porque no solo yo, sino todo el personal. Y además el público que no, mujer, que va a ver este programa. Pero si ya me conoces, yo me gusta la broma, si no me aburro mucho. Ya Bien, sé. vamos a ver. Lo que el anarquismo predica es eso mismo que hablábamos ahora mismo, es decir, la revolución social, pero sin dictadura del proletariado. ¿Qué significa que el anarquismo esté en contra de la dictadura del proletariado? Significa muchas cosas. En primer lugar, como decía Kropotkin, la dictadura del proletariado es un mirlo blanco, o sea, los mirlos no son blancos, es una contradicción en los términos. Si es dictadura, no es revolucionaria. Por muy buena voluntad que tenga la dictadura y por muy proletaria que sea la dictadura en favor de los proletarios. Puesta la dictadura no hay nadie que la quite, punto número uno. Entonces, a la revolución no se hace desde arriba dictatorialmente, ni para las buenas ni para las malas. Por ejemplo, pues yo pienso en Fidel Castro. Ese tipo de dictadura que no es del proletariado, finalmente es una degeneración de la dictadura del proletariado, ya no son trabajadores, Fidel nunca fue trabajador, sino una dictadura de un señorito que castra la libertad de su pueblo y, además de castrar la libertad de su pueblo, vive por encima de su pueblo. Es un dictador. O sea, eso es lo que dice el anarquismo de la dictadura del proletariado, y con más razón lo diría de la dictadura del castrismo, por poner un ejemplo. Claro. Bueno,
Queda todo. clarísimo. Eso queda clarísimo. Porque además se parece mucho al afán del rico, ¿no? La dictadura del proletariado acaba siendo una imagen idéntica a la del acaparador, rico, muy bien, dictador. muy bien. Bueno, entonces, eso es lo primero por lo cual rechaza el anarquismo la dictadura del proletariado marxista. Es decir, porque no es del, sino que se convierte en dictadura sobre el proletariado. Es otra forma de poder, claro. Eso es. Poderío, porque el poder es bueno, sí, pero el poder compartido. Y para servir. Eso, compartido para servir. Ajá. Bueno, segundo motivo por el cual el anarquismo va en contra de la dictadura del proletariado. Porque, y en esto es donde comienza la gran similitud con el cristianismo, el anarquismo piensa que hay que persuadir y cambiar los corazones de la gente, y no por dictadura. Entonces, se trata de un enorme empeño por ser moral en el buen sentido de la palabra bueno. No moralina, no dar normas que hay que ser buenos niños a la cama, no. Sino porque la transformación radical del corazón duro en alma bella. Y entonces es educar, es una revolución educativa. Exacto. Ese es el anarquismo. Eso es, esa es su propuesta. Esa es su propuesta básica. Y fíjate, tú te has avanzado, pero qué lista eres. No, me encanta. Aquí va a parecer que somos una sociedad de bombos mutuos, pero no es verdad. No, me encanta. Bueno, con razón, ahora entiendo muchísimas cosas. Claro. Con razón tu pasión por el mundo académico, por ir a dar y conferencias y talleres y cursos y presentarte donde haya puertas abiertas. Con razón tu preocupación por la educación. Claro. Y asociadísimo el tema con la justicia social. Nada. Bueno, entonces un aspecto es Segundo, una revolución educativa. Educativa. Hasta tal punto que los anarquistas jamás defendieron la existencia de las cárceles. Estaban en contra de las cárceles. Cuando un anarquista se volvía egoísta, porque eso nos pasa a todos, nos podemos volver egoístas porque lo llevamos quizá también en el fondo de nosotros, ¿no? También junto con el altruismo. Entonces un anarquista cifraba todo en la revolución escolar, porque creía con Sócrates y con Confucio, en el otro extremo, que la persona que sabe no puede ser mala. Porque si sabiendo hace algo mal, no es sabio, no es sabia. Por tanto, el sabio, por ser sabio, es necesariamente bueno. Entonces, es la lucha contra la ignorancia lo que hay que acumular, lo que hay que fomentar, pero de una forma crítica, no abriendo aulas y aulas y escuelas que realmente no vale para nada, porque para repetir el mexicano a gritos de guerra, al sonoro rugir del cañón, mejor no abrir aulas. Ahora, solamente veo una dificultad o un reto gigantesco, la necedad de los ricos, porque el sabio es bueno, sí, por supuesto que sí se ha entendido, sí se ha hecho sabio, pero si el que sabe no es sabio porque es necio, no obstante que sabe la verdad, se aferra a su mentira, a su acaparamiento de riqueza, a su poderío, ¿qué haces contra la necedad de ese puñado de ricos que tienen subyugado al pueblo como anarquista? Pues no solamente los ricos son necios, también los sabios, y en eso se equivocaron Confucio, Sócrates y los anarquistas. Yo no soy anarquista para repetir lo que han dicho los anarquismos, entiéndeme, y por tanto también tú te equivocarías si estuvieras de acuerdo con ello. ¿Tú has visto alguna cajetilla de fumar? Sí. Donde pone fumar mata no sé qué, y sin embargo la gente sabe leerlo, lee y fuma o no fuma. Sí, señor. Luego no basta con saber que algo está mal. Sí. Tú puedes ser sabia y sin embargo mala. Sí, portarse mal. Sí. ¿Y eso? Por eso, ¿cómo? Pues porque no basta la inteligencia. Entonces, el primer postulado era que la dictadura es sobre el proletariado, el segundo era que hace falta la formación, la escuela y no la cárcel, y el tercer postulado subyacente, en lo que yo no estoy de acuerdo, y por eso entre los anarquistas, pues, por eso y por ser cristiano, pues no me pueden, me ven más bien mal que miren,
Bueno, el tercer puesto es que el hombre es bueno por naturaleza. Eso lo creen los anarquistas. Con Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza. E incluso la mujer. Entonces hay que educar la voluntad. Sí. Hay que educarla. No solo es el conocimiento, sino la voluntad. Claro. Vamos a un corte y volvemos. Pero qué rápido se pasa. Continuamos en Anunciación TV, entendiendo el anarquismo. Coloquialmente, al menos en México, se dice, ¡ay, qué peligro! Vamos a caer en el anarquismo, en la anarquía. O esa persona es anarquista, y se refieren a una persona desobediente que no cumple reglas, ni horarios, ni tiempos, ¿no? Y no, resulta que son personas con mucha bondad, con mucha conciencia, con deseos de educar a los otros. Y decíamos, también fortalecer la voluntad, no basta el conocimiento, sino que es preciso la voluntad. A mí me gusta definir, con Enrico Malatesta, un italiano importante dentro del anarquismo, que la anarquía es la más alta expresión del orden. Del orden. Sí, porque lo que postula es que nos ordenemos, nos rijamos entre nosotros, sin que nadie nos tenga que pegar un palo o dirigir como a un cabestro, o así, sino que es cuando el hombre interior está pacificado, en la armonía y justicia, tiene que hacer una sociedad pacificada, armónica y justa. Esto es exactamente, y de hecho, todavía no hemos hablado de ello, pero de hecho ha habido muchas veces que se ha dado así. Entonces el dominio de sí. Claro, que no se puede dar, yo no te puedo entregar a ti nada bueno si yo no lo tengo. Y si yo estoy exacerbado, exaltado, deteriorado interiormente, por mucho que quiera practicar contigo lo contrario y transmitirte lo contrario,
te voy a transmitir mis defectos. De eso, el autodominio, la autarquía, eso es muy importante del anarquista, ¿no? El anarquista en ese sentido debería ser un hombre con el menor miedo posible, porque el miedo viene de que tú no estás en paz contigo mismo y de que no dominas tus miedos. Bueno, entonces estábamos diciendo, recuerdas, claro está, que el tercero la tercera de las hipótesis subyacentes dentro del anarquismo es que el hombre es intrínsecamente bueno por naturaleza. Es lo que decía Rousseau. Decía que el hombre es bueno, pero cuando ya va entrando en edad, la sociedad lo pervierte, lo corrompe. Bueno, yo digo, bueno, pues si el hombre es bueno, ¿por qué hay una sociedad corrompida? Claro, sí. Claro. Entonces no vale la hipótesis de Rousseau. Si el hombre es bueno, la sociedad tenía que ser buena. Luego hay en la bondad del hombre, que sí que es real, también gérmenes de maldad. Entonces esa especie de humanitarismo a ultranza, de defensa de la pureza del ser humano, está fuera de la realidad. Para el anarquismo en potencia somos ángeles, para el marxismo en potencia somos bestias. Pues bien, ni una cosa ni la otra. Somos ángel y bestia. Eso es lo que somos. Entonces el anarquista es muy realista también. Bueno, los anarquistas, y esto lo vi yo en mayo del 68, en las paredes de París, donde en mayo del 68 había un movimiento anarquista que estaba renaciendo, este lema: soyez réalistes, demandez lo imposible. Sean realistas, pidan lo imposible. Claro. Porque el realismo no es la aceptación de lo dado aunque sea miserable. No, eso no es realismo. Eso es catastrofismo. Eso es contentarse con la realidad hecha una catástrofe. Sino que el realismo no impide, al contrario, para que sea fidedigno y para que sea atendible, el realismo exige una posición meliorativa, de optimismo, de crecimiento, no de optimismo falso. El anarquismo recomienda el estudio, sino de optimismo, vamos a decir, fundado en la realidad y que sin embargo sepa ver las dificultades de la realidad. Y que vaya venciendo retos, por eso la voluntad es importante. Este anarquista del que te he hablado una vez, Enrico Malatesta, tenía un periódico que fue muy importante en el siglo XIX, muy importante, desde luego el más importante de Italia, e incluso llegó Mussolini a escribir en él, fíjate, que se llamaba voluntad. Entonces ya ves qué intuición la tuya, que sin saberlo, yo creo que los que te estás haciendo como que no lo sabes. Madre en fin, Santa, sí. Pues has visto la importancia del primado de la voluntad en la persona. Bueno, entonces, no dictadura, no cárceles. ¿Qué hacían, por ejemplo? Y ahora voy a dar un paso nuevo para no ralentizarme tanto. Lo lamento porque mi afán pedagógico de maestro educativo es más grande que lo que me gustaría que fueran rápidas las ideas, pero... No, te estamos disfrutando. Bueno. Pero además al mencionar autores y libros nos ayudas mucho porque nos estás regalando una bibliografía. Bien, bueno, pues... ¿Sí? Entonces, y ahora vamos a ello, vamos a cómo vivían los anarquistas en las comunas. Comuna. La comuna era a la vez comuna ciudadana, una comunidad, una ciudad, y una comuna agropecuaria, es decir, en donde, estamos hablando de mediados del siglo XX, por ejemplo, durante la Guerra Civil Española de 1936 al 39, o sea que todavía ya estamos lejos de aquello. Pues hay un libro de Piotr Kropotkin, que me parece a mí que es el más pacifista de todos, que escribe un enorme y bellísimo libro que se llamaba El apoyo mutuo, donde resalta que desde los animales más pequeños hasta el ser humano sobreviven los que practican el apoyo mutuo, en contra de aquella tesis de Malthus y sobre todo de Darwin, de que el hombre es un lobo para el hombre y de que las especies luchan entre sí y las que ganan, ganan a costa de las que pierden. Bueno, pues el libro de Kropotkin, El apoyo mutuo,
por el que obtuvo el premio de ciencias de la Academia de la URSS, el equivalente al Nobel de entonces, y que era príncipe y por amor se hizo plebeyo, era príncipe, se durmió en los brazos del zar de Rusia, él lo cuenta en una de sus memorias. Bueno, pues este hombre escribía estas cosas sobre cómo debería ser la comuna agraria, industrial y fabril, en la medida en que las fábricas entonces se habían desarrollado. Mira, ¿las cooperativas actualmente están inspiradas en eso? Ha habido cooperativas anarquistas muchas, solo que las de ahora no hacen lo que hacían las de entonces. A saber, ¿qué hacían las de entonces? Ellos practicaban lo que llamaban la toma del montón. Todos los cereales, todos los productos, todo lo que iban recogiendo del trabajo, lo llevaban a lugares, hangares grandes, y lo almacenaban allí, bajo el lema de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Es decir, imagínate que una señora viejita ya pues no tiene fuerzas, no tiene familia y necesita cuidados. De allí tomaría lo que ella necesitara. Y mi mayor alegría, si yo fuera un hombre fuerte y capaz de trabajar mucho, sería aportar lo máximo según mi capacidad, y mi mayor alegría para que ella pudiera vivir sin que nada le faltara. Claro. Es decir, es la alegría de la filosofía y de la economía del don, la donatología. Esto es una realidad que los personalistas hemos estudiado mucho, ¿no? ¿Y así le llaman donatología? Sí, así le llama Claude Buer, que fue el maestro de Jean-Luc Marion, mi gran amigo. Bueno, entonces, la toma del montón. ¿Esto qué significa? Que la gente no tomaba ni un gramo más de lo que necesitaba, porque sabía que ahí iba a haber siempre, y que la gente tenía una alegría en entregar, en dar, y no solamente en tener o retener. Así que eso era. Las cooperativas de ahora no son así. Muchas cooperativas de ahora tienen un corte más bien capitalista y donde la solidaridad dista mucho de ser la necesaria. Sin embargo, conservan este principio de que mientras más te capacites y te eduques, mejor cargo vas a tener y mejor sueldo vas a tener. Ya, pero es que eso no es lo anarquista. No. Lo del mejor cargo no. El mejor cargo es la alegría de servir al pobre. Ellos le agregan eso, el mejor cargo, ¿no? Pero claro, siguen inspirando al estudio, siguen motivando. Sí, bueno, sí, en las cooperativas todavía hay algunas que tienen un cierto olor al anarquismo, el cooperativismo anarquista. Entonces, ¿podrías mencionar alguna que conozcas, española ahora, o bueno, latinoamericana? Pues sí, una española enorme, que ya se ha convertido en algo que no era, pero que ha nacido bajo la inspiración anarquista, que era las cooperativas Fagor. Es una super multinacional, que seguramente hay muchos de sus productos en México y todo, ¿no? O la ONG, la 11. No sé si la 11 nació así, me parece que no, pero bueno, con esta que te digo. Pero fíjate, un detalle. Me invitan, la cooperativa Fagor, que está en Mondragón, en el País Vasco, en España, pues nació fundada por el padre Arizmendi Arrieta, que fue discípulo de Munier. Fíjate cómo aparecen las cosas, ¿eh? Claro, y entonces al principio pagaban a todos igual, y hacían cooperativas sobre todo para que la gente estudiara, creciera y se desarrollara. No era el dinero, era la pasión por crecer humanamente. Hasta que llegó un día en que se hizo muy grande, se hizo una multinacional. Y ya con bancos en Suiza, en Japón y todo, y ahora pagan 10 veces más a un alto dirigente que un trabajador. Y atención, porque lo que se paga fuera de ahí son 30 veces más a un alto dirigente que a un trabajador. ¿Esto qué significa? Que a pesar de que ya se han incorporado al capitalismo esta Fagor, sin embargo, tiene muchos problemas por retener
a sus líderes, porque solo cobran 10 veces más, mientras que otros les ofrecen 30 veces más, claro. Esas son dificultades reales, ¿no? Qué bien. Ahora dime, ¿en qué momento tú creas un puente? Porque tienes como muy, en tus conferencias y todo se nota el espíritu anarquista, pero el personalismo también, con todo lo que esto vale por su parte, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo déjame que termine ya lo último que quería tocar, aunque sea muy breve, ya paso a tu respuesta, por favor. Es el carácter ateo del anarquismo. Ahí es incompatible el pensamiento anarquista con el pensamiento personalista. Entonces, por ahí tenemos muchas polémicas intelectuales. Pero bueno, en cualquiera de mis libros, pues yo no sé si habré escrito 30 libros sobre anarquismo o algo así, en cualquiera de mis libros, siempre yo no huyo este toro, yo lo agarro por los cuernos. Y no le digo, no, pues al final todos queremos el bien de la humanidad. Sí, pero yo necesito a Dios presente en ese bien de la humanidad. Entonces, cuando escribí un libro en el año 80 que se llamó Contra Prometeo, Prometeo es el líder, el obrero que va a hacer la revolución y llevar el cielo a la tierra. Y yo escribí contra ese líder, contra Prometeo. Entonces ya me vinieron todos los palos del anarquismo por considerar que Prometeo es el hombre del futuro y que no necesita a Dios. Y yo escribí contra Prometeo ese libro. Tuvo una cierta polémica en España. Bien. Ahora ya sí paso al otro, a tu pregunta. Y entonces, ¿en qué empatan o en qué hacen mancuerna el anarquismo con el personalismo? Pues básicamente en la convicción de que hay en todo ser humano más cosas dignas de admiración que de desprecio. Y que la persona vive indignamente mientras viva como está viviendo, con las 3/4 partes de la humanidad pasando hambre, y que eso no se puede tolerar porque eso indignifica al ser humano, y si no cambia eso, estamos a favor de la indignificación. Aquí no existe la neutralidad. Sí. No existe la neutralidad. Entonces, que hay que hacer un cambio revolucionario. Ya estamos con la palabrita, ya estamos con la sangre, ya estamos con los problemas. Pero estás hablando de revolución educativa, estás hablando de una transformación interior desde el centro del corazón. Pacífica, pero también en una lucha frontal contra la riqueza indebida. Pero desde un espíritu de bondad, no bueno, movidos por el deseo de poder, a su vez, porque ya sabes, eso. Como estos defensores del proletariado en el comunismo que iban también con afán de poderío. Bueno, ¿no? pero no todos. Mira, en eso quizá te falte un punto de discernimiento o de finura. Como perteneces a las clases acomodadas. ¿Y tú cómo sabes? Bueno, tú no me digas que estás incómoda, estás acomodada en esta clase. Bueno, sí. Tu formación, a mí no me digas que no es la que es. Has evolucionado, has cambiado mucho y ahora eres medio anarquista. Pero bueno, tus conceptos... No, porque mis papás son luchadores sociales desde siempre. Ricos. No. Medio ricos. No. Anda. Bueno. No nos morimos de hambre, nadie. Mira, la cuna es importante. La cuna es importante. Sí. A mí, yo nací en una familia cristiana donde me enseñaron al Cristo de verdad, no al Cristo de mentiritas. Pues entonces, por eso digo ni al Dios de Walt Disney. Sino por eso digo que está muy cerca del anarquismo. Sí. No te quieras meter al 100% de... Pero es que yo lo único que no entiendo es por qué la revolución tendría que ser armada. Bueno, yo no he dicho eso. ¿No? No. Pero es he que cuando dicho que aunque no sea armada, si es frontal, un pueblo, por ejemplo, que practica la desobediencia civil activa, que no va al servicio militar, que no acepta que el salario mínimo sea de 62 pesos, y que no acepta la mayor parte de las cosas, que haya un sindicato de maestros tan corrupto, los propios maestros, imagínate qué anarquismo van a hacer estos maestros corruptos, que no acepta todo eso porque no puede aceptarlo en nombre de la dignidad propia y de los demás. Eso va a ser una revolución. Entonces sería el boicot, la huelga. Claro. Quien van a sacar a la calle los cañones no van a ser los pobres que no los tienen.
La violencia va a venir de arriba, en forma represiva. Y naturalmente, cuando ya estamos en ese terreno, habrá que defenderse. Pero vamos a perder. Si se trata de, si aparece la lucha armada, perdemos. Pues mira, en Rusia no ocurrió así. Ahora, eso no impide reconocer que en Rusia finalmente todo terminara muy mal. Es decir, la vuelta al capitalismo. No hay hoy más capitalistas, más feroces y más terribles que los capitalistas rusos, que han abominado de lo que les enseñaron en nombre de la revolución, porque era falsa esa revolución, que llegaba al límite de crueldad extrema. ¿Qué pasó con Argentina? Hace unos años, ¿te acuerdas que boicotearon a todos los empresarios? Estaban de plano, si alguien necesitaba un vestido, iba, lo tomaba de las tiendas y se lo llevaba a casa. Eso fue un estallido. Eso no podía ser anarquista. Para eso el argentino tendría que convertirse en no argentino. El argentino es la trampa, etcétera. No todos. Hay argentinos excelentes, maravillosos. Hay que besarle los pies. Yo a mí no tengo inconveniente. Pero por lo general, el estereotipo con que denominan los genetistas de poblaciones al gen tramposo es Maradona. Entonces, pero no te desvíes, please. No. Estábamos tratando de responder a esa objeción de las clases acomodadas, seaslo tú o no, de que ahora vienen los violentos. Pero ¿quién es más violento que los ricos? Sí. Aunque no peguen tiros, ¿quién hace morir de hambre a la gente más que los ricos? Pero tú sabes que mueren más de 10.000 niños de hambre cada día porque los ricos no quieren impedirlo. Y tú sabes que con lo que se gasta en armas se acabaría el hambre en el mundo. Sí, claro. Bueno, pues esas cosas no las hacen los pobres. Así que por favor te ruego, te suplico, me pongo de rodillas para que cambies tu chip respecto de la violencia. Que no le tenga miedo a la violencia. Sí, hay que tenerle miedo, respeto y ojalá que sea lo último. Pero saber de dónde viene la violencia y la sangre y la muerte, de dónde viene, eso es lo que te haría anarquista. Es lo que me falta para no ser anarquista utópica. Sí, para ser anarquista real. Para ser anarquista real. Qué inteligente. Bueno, a ver, hace uno o dos programas entrevisté al Comité Central Judío, concretamente a la Federación Femenina de ese comité, que es la voz fuerte de los judíos en México. Y pues ellas nos hablaron que han sido invitadas por el gobierno federal para participar en la lucha contra el hambre. Pero hicieron un primer encuentro llamada a esta federación por el mismo gobierno federal y quedaron en reunirse nuevamente, y en esa próxima reunión se supone que el gobierno les va a dar propuestas o solicitudes, ¿no?, para que participen. Y le dije, bueno, y si tú fueras con el gobierno y le hicieras propuestas, ¿qué propuestas le harías? Entonces hablaron de educación, hablaron de salud, hablaron de trabajo en el campo, pusieron como ejemplo los kibbutz. Los kibbutz son una manifestación también hermosa del anarquismo, ¿no? Por supuesto. Ahí es donde, fíjate, personalismo, anarquismo y judaísmo hacen su encuentro. Y tú sabes que yo quiero ser anarquista, personalista, y estoy estudiando el espíritu israelí. Es decir, en definitiva, Cristo fue, claro que no fue un hombre simplemente, pero Cristo fue judío, y en el judaísmo es la filosofía del don, del amor, de la confianza y benevolencia de Dios con los hombres y de los hombres entre sí. Eso es el pensamiento judío también. El pensamiento personalista, ya sabes, soy amado, luego existo. Y el pensamiento anarquista es y en la tierra paz a los corazones de buena voluntad. Claro, hay cosas entre ellos que no empatan, la violencia, bueno, pero hay una gran parte de los anarquistas que no solamente ven la violencia como una respuesta a la violencia originaria del capitalismo, sino que incluso creen en la violencia. Ahí yo no soy anarquista.
No Ni puedo ninguno ser. que piense así es anarquista. Claro. No, ellos sí, hay una buena parte. Bakunin, por ejemplo, pensaba así. Entonces, y por eso los anarquistas cantan a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. Ahora, dime una cosa, para advertir lo más posible, ¿quiénes no son anarquistas y se presentan socialmente como si lo fueran? Aquellos que dicen o que hacen. Aquellos que, por ejemplo, hablan del bien común desde el Estado y hacen lo contrario. ¿Te acuerdas que en uno de nuestros programas hablábamos de mis enemigos y de mis amigos? Sí. Bueno, todo aquel que hace creer al pueblo que lo ama sin amarlo es un falso anarquista. Oye, qué bien me ha quedado esta definición. Sí, hay que tomar Hasta nota. yo me asombro. Muy bien. No, de veras. Ahora, eso no es importantísimo, todo este elenco de cuestiones. Si la gente, en lugar de aprender a repetir, diríamos, los tópicos estatales que les enseñan en las escuelas, pensara así, que es pensar de otro modo, qué bueno sería para México. Qué bueno. Entonces, ¿sabes lo que le hubiera yo pedido al Estado si hubiera sido esa sociedad de judías, mujeres judías Sí. interesantes? Márchense. Que se vayan de aquí, Váyase la clase política. que se vayan de la clase política. Váyase el Estado. Ah, ya. Acábese la clase política que amamanta al Estado y que es amamantada por el Estado. Lárguense de aquí. Porque nosotros vamos a hacer lo que queremos, es una sociedad civil, con gente culta, libre, que bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad pueda desarrollarse a pesar de los claroscuros, o al menos que quiera caminar hacia allí. Eso, el anestatismo, es decir, la repulsa a que nos gobiernen, porque el que nos gobierna siempre nos desgobierna, esa es la esencia también del anarquismo. Yo creo en el ser humano y por tanto en su capacidad de organizarse. Y para ello creo también en su capacidad para aprender. Y para ello creo también en que cuando empiece la gente a notar los efectos positivos de esta acracia o anarquía sin Estado, la gente puede cambiar. Y los que no quieran cambiar, que se vayan. Es lo que hacían los anarquistas. Cuando en las comunas había alguien que seguía con su espíritu roñoso y egocéntrico, ¿saben lo que hacían los anarquistas? Nada de cárcel. Le daban una manta y comida para 3 días a que se alejara lo más posible del pueblo. Esto era como una excomunión, Fíjate. un ostracismo. Claro, entonces el Comité Central Judío, la Federación Femenina de la Comunidad Judía en México, tenía que haberle dicho al gobierno: ¿qué necesitas? Nosotros lo hacemos, no espero a que me hagas tus... Que es todo lo contrario a lo que está haciendo ahora, por ejemplo, el gobierno con la apropiación de los bancos de alimentos de la señora Robles. Sí. Es todo lo contrario. El Estado, y yo le oí decir hace una semana en Querétaro a la señora Robles que ya el Estado moderno no puede hacer tantas cosas. Entonces que lo que tiene que hacer es organizar la caridad. Pero tú ves desvergüenza mayor. O sea, ustedes están diciendo que no pueden hacer justicia, pero eso sí, en lugar de justicia van a hacer caridad. Pues no necesitamos que hagan ustedes caridad, sino que hagan justicia. Ustedes tienen que hacer justicia, porque si hacen caridad es que no hacen justicia. Y además ustedes quieren hacer caridad robándoselo a las sociedades civiles que la hacen, a los bancos de alimentos autónomos, que son casi todos de origen cristiano. ¿Qué te parece la jugada de la señora Robles y compañía? Pues nadie objetó nada después de su brillantísimo y ridículo discurso. Fíjate, me encanta. Yo creo que hay que regresar la cinta y escuchar todo este programa porque está impresionante. Esto es un programa fenomenal. Es un programa fenomenal para todas las edades y los grados académicos. Yo no sabía nada del anarquismo y me encantó, Claro, lo has explicado de maravilla. Eres todo un profesor, de verdad. Tú eres la profesora. Te agradezco muchísimo, Carlos. Bueno, pues hasta aquí llegamos por hoy con Carlos, pero tenemos 2 citas más contigo, así que
Sigan ¿Dos? escuchando, claro. Cada vez me ponen más tareas. Sí. Sigan escuchando a Carlos Díaz Hernández en Anunciación TV, filósofo, personalista y anarquista. Pásela bien haciendo el bien. Gracias, Carlos. Gracias. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.